dentro de sus venas vacías. Un frío torturante iba subiéndole por las carnes enflaquecidas. Ascendía por su cintura o toda flexible y delicada como los mimbres silvestres y se apoderaba de su corazón, que entonces parecía enroscarse de tristeza estallando en una plegaria muda, temblorosa de emoción reconcentrada. La luz del día terminaba lentamente. En la calle se oían pisadas de gentes que iban, en derroche de vida, caminando de diversión barata, del estampo consumidor de energías y centavos, del burdel lleno de carne podrida vendida a alto precio. En fin, de todas estas altas distracciones que el pobre puede proporcionarse en nuestro medio y que, a la larga, lejos de ocasionar gozo o contento, acarrea desgaste, enfermedad, miseria, desamparo, muerte. Ella ahora en la tarde que afuera tenía gorjeos alegres se sentía morir. Sentía que la pálida se enroscaba en su vida e iba seccionando lenta e implacable seguramente, mientras un frío terrible la destrozaba los huesos y la hacía tamborilear enloquecidamente las sienes. Abandono total en torno de ella. Nadie llegaba con una palabra, con un mendrugo de cariño, con un vaso de leche. Ella misma tenía que salir entre uno y otro de los fríos de la fiebre, a buscarse el pedazo de tortilla dura que comía, vacío en la imposibilidad de comprarse un poco de conque. En sus salidas pedía limosnas, y las había estado teniendo de centavo en centavo, tras de sufrir horribles humillaciones. Ella no podía explicarse el porqué del abandono que sufría. Fue ella siempre buena con el prójimo. Fue siempre caritativa y dadivosa. Por sus vecinas hizo siempre lo que pudo. A los niños los adoró siempre, quizá porque no pudo tenerlos. Pero era posible que la vieran muy delgada, muy amarilla. Quizá la veían toser y pensaban que estaba tísica. Ella sabía que la mataba el paludismo. Pero, ¿cómo hacer para que los demás no creyeran otra cosa? Mientras tanto había que sufrir, que esperar el momento definitivo en que cesaran sus negras penas, sus infructuosas peregrinaciones, su terrible sangrar de plantas recorriendo los pedregales del mundo. En el techo empezaban a bailotear sombras extrañas. Las sienes la martillaban más recio y su vista se iba hacia lejanías remotas. Una lejanía casi imprecisa ya, casi sin contornos, pero que al evocarla en la lánguida reminiscencia le hacía sentir una voz de consuelo y resignación, abriendo trocha de luz lo más puro y en lo más íntimo de su vida. Vivía entonces sus días de infancia en la aldea remota que atesoraba fragancia tonificante de pinos, música de zarzales enamorados, olor de terenitos retozones, cadencia de torrentes despeñados, frescura de sabanetas empapadas de rocío, pureza de sencilleces campesinas impregnadas de salves y rosarios devotísimos. En la aldea lozana y cándida vio cómo se levantaban sus senos robustos y cómo se llevaban sus carnes a los impulsos primeros del amor sencillo, sin complicaciones civilizadas, pero con las dulzuras agrestes de los lirios del hongo. Después, sonidos provenidos hacia la costa soñada, insinuación de dichas y perspectiva en brazos de promesa cuando desde la lejanía se sueña. Las ilusiones tenían grandes fogatas en su mente sencilla y buena, y los llamados del instinto empezaban a quemar sus carnes morenas, turgentes, con un fuego distinto del generoso sol del trópico. Empezó a deleitarse en la propia contemplación, cuando, libre de la prisión del vestido, surgía a la luz la soberbia retadora de su cuerpo, y cuando presos por la costilla de la brisa, como dos conos de fuego, se le escapaban los pechos de la prisión delicada de la blusa. Entonces conoció al hombre que avivó su fuente interior y la predispuso a la aventura en tentativa en dominar horizontes. Oyó la invitación de venirse a la costa como pudo haber oído la de irse para el cielo. El hombre le gustaba por fuerte, por guapo, por chucano, porque le ofrecía aquello que ella quería conocer, el amor, y además del amor, la costa nuestra. Allá, le decía él, los bananos crecen frondosos, se ganan grandes salarios y pronto haremos dinero. Tú me llevarás en lo que puedas y saldremos adelante. ¿Y si alguna mujer te conquista y me das viaje? De ninguna manera, minera. Yo te quiero solo a ti y juntos andaremos siempre. Andaremos en tren, en automóvil, iremos al cine, a las verbenas, en fin, a todas partes. ¿Y son bonitos los trenes? Como gusanones negros que echarán uno por la cabeza, ¿sabes? Allí va un gentío, de campo en campo, de la lima al puerto. Un hombre va diciendo los nombres de las estaciones. Indiana, Nopala, Tibombo, Telequele. Es arrechito, ¿qué vas a ver? Ella deliraba con salir del viejo pueblo de sus mayores, amar y correr el mundo. Para ella su pueblo estaba aletargado en una noche sin amanecer, y de nada servía su belleza, acuada junto al riachuelo murmurante y emplazado lecho de riscos y de delicias. Quería dejar el pueblito risueño donde pasó sus años de infancia y donde el campo virgen y la tierra olorosa pusieron en su cuerpo fragancias y urgencias vitales. Así fue como emprendió camino cerca del hombre, bajando estribaciones, cruzando bullices torrentes, pasando valles calcinados por un sol de fuego entre el concierto monótono de los chiquillines que conducían menudas astillitas en la monorritmia desesperante de los días. ¿Y qué hombre era su hombre? Por las noches de jornada durmiendo bajo las estrellas, sabía recompensarle todas sus esperanzas, todos sus sueños y todos sus deseos. A la hora en la que las tinieblas empezaban a descender sobre los campos, cuando la noche era más prieta y más espesa, cuando la aurora empezaba a regar sus arreboles por la lámina lejana del oriente, ella sentía la impetuosidad, el fuego, la valentía, el coraje indominable de su hombre. Y sentía que su entraña se le encrespaba en divinos palpitos de esperanza y orgullo. Llegaron por fin a la lima, empezó la búsqueda de trabajo. Demetrio lo tenía siempre porque sus chucanadas era amigo de capitanes, timekeepers y mandadores. Pero lo pedía luego porque en el fondo tenía mal carácter y por su propensión marcaba a los vicios. Montevista, Omonita, Mopola, Indiana, Tibombo, los campos del otro lado. En fin, cuando el sitio tiene abierto la frutera, conoció la peregrinación de ellos en la búsqueda de la vida. Unas veces eran las tareas de chapia, otras como portero o juntero de bananos. Después como irrigador de veneno, cubierto de verde desde cabeza hasta los pies. Siempre de sol a sol, asándose bajo el calor desesperante que a la hora del mediodía hacía rechinar la fatiga de las hojas de las matas de banano. Por las noches el hombre regresaba cansado, agobiado, mudo de la fatiga que mordía los músculos ortoelásticos como de fiera en las selvas. En varias oportunidades enfermó él de paludismo, y para curarse acudió con más frecuencia al aguardiente. Todo en vano, la enfermedad seguía y suspender el trabajo era morirse de hambre. Trabajaban por ese tiempo en Telequele. Ella venía a comer y él tenía una pequeña contrata. Una noche de octubre los hombres levantaban el bordo poniéndole montañas de sacos de arena. Las embestidas de Ulúa eran salvajes. Las aguas sobrepasaban el nivel de dique y Demetrio, desapareciendo en las tumultuosas aguas que minuto a minuto aumentaba el temporal. Quedó sola y enferma, enferma también de paludismo. Con un nudo en el alma dejó los campos y se fue al puerto. Anduvo buscando qué hacer y solo los marinos pudo colocarse en trabajos que nada le enorgullecían, sino que ahora, al evocarlos, le hacían venir a la cara los colores de la vergüenza. Miles de hombres de diferente catadura se refocilaban en su cuerpo. Enferma y extenuada, con el alma envenenada para siempre, dejó el granito y vino a San Pedro Saula. El paludismo no la azotaba. Cada día las fiebres fueron más intensas y ahora se encontraba postrada en aquel pobre catre, abandonada de todos. Mientras la luz se iba y sombras atemorizadas decían extrañas piruetas cabalgando en las vigas del techo. Sus ojos que supieron amar son ahora dos lagos resecos donde solo perdura el sufrimiento.
básicamente este cuento nos cuenta, vaya, que la historia de esta chica que pues quería conocer el mundo, quería conocer la costa, se enamora de este hombre y por cuestiones de trabajo y exposición enferman de paludismo. El hombre muere y básicamente la deja sola. Y pues ella tiene que trabajar de prostituta porque pues está enferma, no tiene cómo sustentarse y pues de algo tiene que comer. Entonces, pues sí, es duro, pero es una realidad que en muchos países se sigue viviendo. No es algo que haya tenido un fin, que tenga un fin, que esté extinto. O sea, al contrario, yo creo que si no es el paludismo, son muchas otras las enfermedades que llevan a la gente a estos extremos porque pues lamentablemente no tienen otra forma de asegurar dinero que pues les dé de comer, ¿no? O para tratarse. Y pues sí, es muy triste, ¿no? Saber que esa es la realidad de muchas personas en el mundo. Hay una parte del texto que me llamó mucho la atención y es cuando dice: en varias oportunidades se enfermó él de paludismo y para curarse acudía con más frecuencia al aguardiente. Y pues investigando, porque me llamó la atención de por qué aguardiente, pues es que básicamente se pensaba que era un remedio casero porque pues pensaban que el alcohol aliviaba los síntomas de una enfermedad o mataba los parásitos, ¿no? El paludismo. Hoy ya sabemos que no, que hoy se trata con una cosa que se llama cloroquina, que pues básicamente es un antiparasitario que trata pues, los parásitos del mosquito, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que antes se pensaba que el alcohol podía tratar pues el paludismo, ¿no? Y otro pasaje que pues también me llamó la atención fue con un nudo en el alma dejó los campos y se fue al puerto. Anduvo buscando qué hacer y solo en los marinos pudo colocarse en trabajos que nada le enorgullecían, sino que ahora, al evocarlos, le hacían venir a la cara los colores de la vergüenza. Creo que es una realidad que muchas mujeres viven hoy en día, o sea, eso ya no es algo que se haya erradicado. O sea, si bien ahora ya no son los marines, por poner un ejemplo, la gente sigue asistiendo a los burdeles, a prostíbulos, en fin, y se sigue consumiendo pues a las mujeres, ¿no? Como si fueran un objeto, como si fueran un producto de consumo, ¿no? Para el entretenimiento. Y pues lamentablemente, como se vende bien, como se sigue consumiendo tanto, pues es la manera más rápida de generar ingresos, ¿no? Y como mujer es muy triste saber que esta enfermedad orilló a esta persona hacia la prostitución como la manera más rápida para pues generar un ingreso, ¿no? O sea, no sé, te pone a pensar en el tipo de países en los que vivimos, porque pues si bien este es un país, me imagino, del Caribe, en México también pasa, y en todos lados del mundo, o sea, no solamente en Latinoamérica, sino en general. ¿Por qué es importante que el área de la salud lo lea? Creo que es importante porque nos puede dar un poco más de contexto de cómo viven ciertos grupos que están en una posición económica mucho más vulnerable, las enfermedades, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, las creencias que tienen de cómo curar las cosas, que son inciertas, que son falsas, que hay que desmentirlas. Y pues también nos pone un poco en perspectiva de cómo la gente se gana la vida de maneras que no son dignas, porque no hay otra opción. Entonces hay que ser también muy empáticos con esas personas. Obviamente, pues dependiendo del país, la situación económica en la que estén, pues, pueden acceder a derecho a biencia, a ciertos trabajos del gobierno, pero no siempre es fácil, no siempre es el caso. Entonces, lamentablemente, una enfermedad que pone muy vulnerable a esa persona tiende a predisponer a otras enfermedades, como en el caso de la mujer que accede, bueno, decide pues trabajar en la prostitución, pues es alto el riesgo de desarrollar otras enfermedades que pues sean peores, ¿no? Por ejemplo, el VIH. Entonces, pues sí creo que es importante para entender un poco más del contexto socioeconómico y de cómo viven distintos grupos
en los diferentes países las enfermedades.